Veamos el asunto de la cuestión aduanera. El Estado requiere controlar el comercio exterior para cobrar tributos, defender normas de protección del consumidor y últimamente hasta por razones de seguridad nacional. Creo que eso nadie lo discute. Yo veo tres pilares en la cuestión aduanera. Un pilar que es el administrativo, es decir, una autoridad que trata de desarrollar, de establecer y desarrollar unos procedimientos para que la gente haga comercio exterior dejándose controlar por el Estado. Esto se resume pues en que no se exijan más documentos de lo que sea necesario, que si van a actuar varias autoridades lo hagan al mismo tiempo, en fin, entre comillas, que si hay que poner una estampilla, la estampilla se consiga afuera de la oficina y no haya que cruzar la ciudad para conseguir una estampilla, y ojalá que no se pida estampilla, obviamente. Esos son los trámites aduaneros, la declaración de importación, que pague esto, que tenga unos horarios, que el barco llegue por un sitio, en fin, para cuando uno quiere cumplir la ley, que sea fácil, que facilite el control. Es el componente administrativo. Pero después tiene que haber un componente importantísimo de policía. ¿Sí? Que haya policías velando para que la gente se comporte como debe. Y si no lo hace así, pues recogiendo las pruebas de que no lo hizo así, para ponerle una sanción condigna. En fin, la labor policiva, no necesariamente a cargo del personal uniformado, por supuesto, permite la prueba de la ocurrencia de un delito o de una contravención o de una infracción o de lo que se quiera. Después de la actuación policiva vendrá la etapa del castigo previsto en la ley. Este puede consistir en la privación de la libertad para las violaciones consideradas muy graves contra el derecho de los demás, en multa u otras consecuencias económicas cuando no lo sean tanto. La función de castigo es múltiple. Por una parte se busca disuadir de no violar la ley a los proclives a hacerla. Por otra se pretende que quien efectivamente violó la ley sea justamente retribuido por su acto y le quede claro que el anuncio hecho de la ley era serio, real. Con el castigo concreto también se hace saber a los demás miembros de la comunidad de dicha seriedad y realidad de la sanción enunciada. Por otra parte se busca que el violador de la ley no la vuelva a violar, es decir, que se corrija, que reflexione, se reinserte al comportamiento legal, se regenere. También tiene la función de proteger al violador de la ley de retribuciones inadecuadas por parte de los ofendidos, lo cual es especialmente notorio en tratándose de delitos, o sea, de faltas gravísimas contra el derecho de los demás. El derecho penal tiene también un sentido de protección al delincuente, para que no lo destruya, para que no lo despellejemos vivo cuando nos ha ofendido de manera grave. Así, diríamos que la función aduanera implica un trípode administrativo, policivo y sancionatorio. El primero debe ser razonable, el segundo efectivo y el tercero justo o proporcional. El proyecto de ley que está en curso dice que pretende ser un instrumento para prevenir, controlar y sancionar el contrabando, el lavado de activos y la evasión fiscal. En concreto, en él encontramos aumento de penas al contrabando, tipificación como delito de algunos comportamientos no previstos en las normas actuales. En materia de impuestos de consumo de licores y cigarrillos se establecen sanciones no privativas de la libertad y se proponen normas de fortalecimiento institucional de la Policía Fiscal y Aduanera, de la Unidad de Información y Análisis Financiero. Además, se imponen obligaciones al propio Estado, digamos, en materia de recolección de información, de adquisición de equipos y laboratorios, de mejoramiento en práctica de pruebas y colaboración internacional para el mismo efecto. Además, se vincula otras cosas interesantes, se vincula a los revisores fiscales de las empresas al control del contrabando y se extiende la aprehensión y decomiso de los vehículos que sirvan de medio para la ejecución del contrabando. En términos generales,
general ese es el paquete que se presenta a consideración del Congreso. A mí me ha llamado la atención lo relacionado con la penalización, respecto de la cual, y de acuerdo con mi experiencia, caben algunas reflexiones. La primera, ¿cuánta prisión se requiere para combatir eficazmente el contrabando en Colombia? La respuesta en el proyecto de ley y su exposición de motivos es: se requiere meter preso al contrabandista en cualquier cuantía, es decir, de la bicicleta, desde los 10 salarios mínimos, y aumentar las penas mínimas para todas las versiones del contrabando. Parece que eso es necesario. Debió haber un estudio implícito. Entonces, así, para el decomiso de los pequeños contrabandos de menos de 50 salarios mínimos legales mensuales, se propone que se castiguen con prisión de 4 a 6 años. En vez de prisión de 4 a 7 años y 6 meses para contrabando de 50 a 200 salarios mínimos, imponer prisión de 6 a 9 años. En vez de cárcel de 6 y 8 meses a 12 años para contrabando de más de 200 salarios mínimos, hay que imponer pena de prisión de 9 a 12 años. Como vemos, ya como está el proyecto en la comisión primera, la respuesta es: para combatir el contrabando había que hacer unos ajustes, en un caso de 2 años y 4 meses en la pena mínima, y en otros subir un añito o bajar algo. Además, también se necesita, pareciera en el proyecto, incluir el tipo penal ese de quien descargue mercancías sin estar amparada en documento aduanero. De manera, pues, que ese es el remedio al contrabando en Colombia. Se descubrió sin necesidad de concesión filosófica alguna, que es un término que parece utilizar la exposición de motivos como haciéndole una crítica a las concepciones filosóficas sobre los delitos. Mejor dicho, aquí es terminología, sin habladuría de pájaro. Esto es una cosa práctica. Y la gran conclusión es que había que subir 2 años y 4 meses la pena mínima para los contrabandos importantes. Increíble, ¿no? Esa es la solución. Yo sinceramente dudo muchísimo que la ineficacia de las penas de 4 a 7 años y 8 meses y de 7 a 12 años actuales no se haya podido aplicar porque son muy bajas, o porque el veto rector era importar al territorio colombiano en vez de introducir, o porque hacía falta justificar el que descargue, etc. De hecho, no hay prueba alguna de que estas penas son poco disuasivas, por la sencilla razón de que no se han aplicado sistemáticamente. Ahora bien, yo creo que el gobierno tenía que saber que esto era así, que las penas, que allá había unas penas importantes, como señalaba Oscar. ¿Por qué las aumenta? ¿Por qué las aumenta? Por una razón muy interesante. Dice: el proyecto reconoce que el comercio delictivo en materia internacional, contrabando y fraude aduanero, es un asunto de seguridad nacional, y además reconoce que el contrabando y el lavado de activos están íntimamente ligados. Y después el ministro de Hacienda, que es economista, supongo, dice: es que vamos a tratar a los contrabandistas como narcotraficantes. Y después en las banderolas de la asamblea de la ANDI, de los industriales, pues había mucho énfasis en que el contrabando es el narcotráfico de los 90. Esa frase está muy bien para la tribuna, y supongo que de eso se trata, hacer efectos mediáticos. Pero ya en serio, eso es, señores, un adefesio moral y técnico. Lo primero, porque el contrabando no se inventó con el narcotráfico, ni de hecho todos los delitos de contrabando son consecuencia del narcotráfico. No es correcto crear una especie de presunción de que todo contrabando se origina en narcotráfico, terrorismo, sicariato o crimen, como está implícito en la exposición de motivos. Habrá casos, pero cada uno hay que probarlo en concreto. En fin, no se puede castigar como asesino al que porta ilegalmente un arma, ni como traficante de droga al marihuanado de la esquina. Aunque claro, sin armas y sin consumidores de droga no habría ni asesinato con armas ni narcotráfico. Pero eso es un atajo. Hay problemas sociales que son complejos, como ese del narcotráfico.
Una cosa es el consumo mínimo y otro el narcotráfico, aunque sin el uno no existiera el otro. Pero esos son los retos de la sociología, de la criminología, de la inteligencia. Entonces, eso de que el contrabando hay que castigarlo como narcotráfico, a mí personalmente me parece una defecho. El contrabando es contrabando y el narcotráfico es narcotráfico. Y punto. Y vamos a enfrentar al ser humano que contrabandea contra su propia conducta y al ser humano que cometió narcotráfico, terrorismo o pertenencia a la FACRIM ante su propia conducta. ¿A qué voy? Me parece que implícitamente entonces el gobierno está reconociendo que el contrabando no es tan grave. No lo voy a... Fíjense que no estoy pidiendo el desmonte de las penas. Estoy diciendo que no es tan grave. ¿Por qué? ¿Qué es esto? Me parece a mí. Aquí quiero simplemente mandar la tesis. Este es el centro de esta conferencia. El contrabando como fenómeno económico es gravísimo, concedido. El contrabando, así como el fenómeno de las basuras, son el gran problema que enfrenta la madre tierra hoy en día. La basura, los desechos. Pero el contrabandista, el ser humano que contrabandea, o el ser humano que bota una colilla a la calle, si bien merece un reproche y un castigo, no es más reprochable que el carterista de buceta, con o sin navaja. A pesar de que hoy en día la suma de todos los atracos en buceta, como cosa macro, no sean tan graves para la industria nacional como la suma de todos los contrabandos. Tema aparte, pues ya de los contrabandistas, los traficantes, de la guerrilla, la cosa, pero esos son más por eso, no por el contrabando. Yo creo que ahí hay una falacia, se quiere hacer una paja, se quiere colgar de las orejas al contrabandista que se muera de hambre y bien colgado, porque él es el causante de la debacle, el contrabando es el causante de una debacle de la economía formal. Sí, pero el fenómeno. No, y como se trata de tema penal, no podemos combatir por vía penal un fenómeno económico que es desastroso. Aquí tenemos que hablar con sutileza, con embellada, con lo que se quiera, de problemas penales, es decir, de un ser humano que comete errores y causa un daño y debe ser sancionado por ello. En el proyecto de ley, aquí hay un ejemplo muy lindo, refleja el desespero con el que se redactó esta ley, el desespero de los industriales presionando al ministro de Hacienda y el desespero que se dejó contagiar el ministro de Hacienda como economista. Yo no sé si el ministro de Justicia también se dejó contagiar, no le diga, pero bueno. En el proyecto de ley se incluye el contrabando entre los delitos cuyo producto puede ser objeto de lavado. Entonces, en el tipo penal del lavado de activos, meten el que lave bienes producto del contrabando. Eso no es coherente con la exposición de motivos que se ha hecho. Lo que se ha dicho en la exposición de motivos es los narcotraficantes, los guerrilleros, las FACRIM, todas las asociaciones para delinquir que en el mundo han sido, utilizan el contrabando para lavar activos. Entonces lo que está ahí, lo que quieren es, y ese es el tema de la afirmación del ministro, es que cuando el contrabando se utilice para lavar activos, sea una agravación del narcotráfico. Lo que quieren es acabar eso. No tanto sancionar durísimo al lavado del producto del contrabando. Eso a nadie se le había ocurrido. Ahora, pues, si lo quieren sancionar, sea que lo sancionen, pero no lo pueden sancionar con una pena de 10 a 30 años, por la principal razón de que, primero, el contrabando no tiene pena de 10 a 30 años. El narcotráfico, el secuestro extorsivo, el tráfico de niños, la inducción a la prostitución infantil, esas cosas tienen penas similares. El contrabando la tiene mucho más baja. Entonces, pues, me da la impresión a mí de que quien redactó esta ley consideraba que era igualmente grave
el secuestro extorsivo, la financiación del terrorismo y la prostitución infantil que el contrabando. A mí me parece que o yo no sé qué es el terrorismo o yo no sé qué es el contrabando. Pero no puede ser igual de grave lavar plata del terrorismo y el secuestro extorsivo que vender el producto del contrabando. Mira, no tendrá un castigo, pero no puede ser una pena de 10 a 30 años. Y con esto, respecto de esto, cabe la siguiente distinción. En la propaganda que se están haciendo para combatir el contrabando, como es hijo de esos delitos tan execrables, entonces aparece un niñito en un hospital público al que no le pueden hacer una transfusión de sangre porque no hay plata para el hospital. Y entonces no hay plata en el hospital porque un señor subfacturó una mercancía o porque declaró dolosamente una partida arancelaria que no correspondía. Entonces, claro, si eso es así, pues ese señor lo que merece es pena de muerte, que está matando niños en el hospital. Pero, como dijo el filósofo, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Cuando se ponen penas exageradas contra delitos que... Ahora, ¿qué pasa con el contrabando? Este es un punto de lo más importante y yo creo que con esto cierro el tema. El contrabando se puede considerar un delito que ofende al fisco nacional, a la industria, a la economía formal. Pero su pena no debe ser exagerada, digo, porque en concreto la contrabandeada, etc., gusten o no, no produce estupor y rechazo natural en las personas, dado que el mal que él causa, el contrabando, no se percibe radicado directamente en las personas, comunes y corrientes. Es decir, no, están ofendiendo al príncipe, al Estado, pero no me están ofendiendo a mí. No porque ellos son descarados, sino porque no me están ofendiendo a mí directamente en mi cara. Y la gente no reprocha sino lo que teme como susceptible de pasarle a sí mismo. Entonces, como si se siente todo el mundo con el robo, la estafa, el terrorismo, la violación, etc. Pero entonces, cuando se establecen penas exageradas contra delitos que no son reprochados espontáneamente por la sociedad y sus miembros, se tiende a aminorar también el sentido de rechazo para conductas que deberían ofender gravemente a la comunidad. Si la pena por el delito de lavado de contrabando se percibe potencialmente superior a la que efectivamente se aplica a un violador de cientos de niños, por XY, lo que sea, pero así se percibe, o a un confeso asesino directo de 200 personas, partícipes de otros 3.000 y de cientos de ataques con bombas con fines de terrorismo, o superior a lo que ha correspondido o corresponderá a los militares o a la guerrilla, aunque estos estén allí por fines políticos o sean altruistas y dentro de los procesos políticos que correspondan. Entendiendo todo eso, el hombre común le pierde el respeto a la norma que pretende castigar más al que compra algo de contrabando que a quien sí. Cualquiera que vea al señor del almacén, vecino de toda la vida, que siempre se ha sabido que le revuelve contrabando a su comercio y por lo tanto lava contrabando, con el cual ha sacado adelante a su familia. Porque los contrabandistas también tienen familia, también generan empleos, también son buena gente a veces. Hay que perder de vista, estamos hablando de seres humanos, no de contrabando. Ahora le dice a usted que debe denunciarlo como lavador equivalente al narcotraficante, terrorista y asesino de niños desvalidos en hospitales públicos para que se vaya a prisión 10 a 30 años. La verdad, yo creo que usted se muere de risa, ¿no? No porque usted sea un inmoral, una patria, un bruto que no le ve la cara al contrabando, sino porque la pena es percibida como desproporcionada, que está referida a hechos no tan reprochables porque se cometieron precisamente sin desafiar la cara del ofendido. Por más que le queramos poner cara de contrabando, no se la vamos a poner poniendo unas penas desproporcionadas. Penas que además la historia de Colombia demuestra hasta el momento solo se aplica el de 40 años.
Por otra parte, tampoco es aceptable que la prisión del contrabandista, y esta es la otra diapositiva, por favor, este es el tema, esta es otra reflexión que si da tiempo la hacemos ahora. Eso se ve que es una cárcel de contrabandistas. Pues si la aplican lo que están proponiendo con todos estos coteros, ahí van a estar. O esta, pues cárcel es un decir, eso es un chiquero, eso no es humano, pero bueno, el contrabandista va a estar allí con el asesino, porque el asesino le produce menos mal a la economía nacional. Hombre, como dirían los argentinos, joder, son dos tipos distintos. Entonces, con el aumento irracional de las penas, no se le va a poder sacar al contrabando. Y en estos párrafos he citado, lo que estoy citando un tal César Beccaria, que en 1738, entre 1738 y 1794, dijo eso de manera más bonita, tal cual. Yo lo manipulé para hacer el discurso. Pero qué curioso que coincida don César Beccaria en 1700 con este estupor que uno siente de meter preso al tipo entre 10 y 30 años y que por lavar contrabando. Yo realmente no lo denuncio, lo digo claramente. Yo no voy a meter a un muchacho en la edad de contrabandear es joven. Mire, si uno está en el desierto, la frontera, hablándole a lo que sea, eso, hay que estar en una edad de aventura, de fuerza física. Entonces a este tipejo le vamos a meter 8 años de cárcel, o qué sé yo, tiene 25 años, entonces lo vamos a meter preso hasta los 33. Entonces tenía un hijo de 5, lo privamos de que lo acompañe en la adolescencia porque ofendió a la economía nacional. Hombre, seamos serios con las cosas. O sea, no quiero minimizar todos respecto de todo delito, pero no sobre todos se pueden hacer consideraciones humanas. Pero es que el contrabando, como decía, es el único delito, bueno, tal vez el intento de suicidio y cosas de esas, se despenalizó y no pasó nada. 7 años despenalizado, pues no se sabe qué pasó, la verdad que no hubo crítica, pero se ha despenalizado. El contrabando en el año 84 se expidió el decreto 1944 que en sus considerandos dice: dada que las poblaciones fronterizas es una costumbre tener carros de contrabando, entonces legalicemos la situación. Es decir, se acabó con el mito de que la costumbre no puede ser contra ley, que el contrabando lo logró. Y un episodio lindísimo para la historia del contrabando, que es una reflexión importante para el que tenga, posea, comercialice, agente, etcétera, mercancía introducida de contrabando. La batalla decisiva se dio el 11 de septiembre de 1994 en San Francisco de Pereira. Llegó la aduana, había pedido apoyo del Ejército Nacional para hacer una inspección, porque esa no era la delito, y se le atravesó inicialmente el gobernador y después en persona el presidente en ejercicio del Senado de la República. Y comenzó un alegato del tipo: listo, dispare, nosotros ponemos los muertos. Mate a esta gente inocente. Entonces, con el argumento de que había estado el ejército y no la policía, que no sé qué, total, no dejó hacer el operativo, no pasó nada. Y después citaron en el Congreso a un debate sobre el incidente, y adivinen qué pasó. Le tocó renunciar al director de aduana, no al presidente del Senado. Entonces, toda esa anecdótica, hombre, no nos rasguemos las vestiduras de que ahora vamos a decapitar con una espada sin filo, que duele más, es más cruel, a los contrabandistas. Metamos un poquito de sociología a la cosa. Y no es lo mismo penalizar
asesinatos, cosas, de penalizar algo que al fin y al cabo su gravedad intrínseca es bastante cuestionable. Yo me hago una reflexión final. Hombre, si hemos sido tan creativos para manejar el tema de la guerrilla, que a propósito han sido, que dicen que son los propiciadores del contrabando, del narcotráfico, bueno, de trata de niños y de ponedores de bombas, etc. Y listo, o sea, hagamos la paz. Pero ahí se suscita una reflexión interesantísima. Sí, para arreglar estos problemas estamos siendo metodológicamente muy sagaces. Estamos aceptando el arrepentimiento y el perdón como temas con relevancia jurídica. Pues a mí me parece que estos tipos llevan 60 años dedicados a una profesión ilegal pero tolerada. La respuesta me parece un poco ridícula de decir es que ahora nos vamos a meter todos a la cárcel. Y además el contrabando va a ser uno de los delitos que obligatoriamente tiene detención preventiva. Si hay delitos que no deberían tener detención preventiva, es el contrabando. Y tampoco casa por cárcel, y tampoco posibilidad de detención de pena por trabajo. O sea, nada. Ese se debe pudrir en la cárcel. Yo creo que ahí estamos respirando con nuestra propia desidia moral y jurídica de estos últimos 60 años, o de los últimos 400, o de lo que ustedes quieran. Entonces, no sé, algún efecto debe tener, por lo menos que tuviera el efecto de decir, si hacemos la paz con la guerrilla y los perdonamos, pues apliquemos la misma teoría aguas abajo de la cadena criminal. Si en este proyecto se dice que la guerrilla es la causante del contrabando, si se perdona a la guerrilla, pues perdonemos los delitos aguas abajo. No tendría ningún sentido que dentro de un año se encuentre un contrabandista preso y el terrorista, etcétera, se despida simplemente por casi una formalidad, qué sé yo. En fin, hay que pensar en algo que tiene que pasar por lo menos por una amnistía, por una cosa, por una campaña. Hay que nombrar al doctor Mocus como gerente de campaña, que clase de monjas, se va a hacer de pantalones, alguna cosa, para que cambie la percepción sobre el tema. Pero con cárcel yo creo que realmente por ahí no es la cosa. Ahora, la ley, esa es mi inquietud, mi reflexión. Por otro lado, o sea, si yo fuera ministro de Justicia, yo retiraría la ley, entre otras por lo que dijo Oscar, que la gran propuesta que propuso el gobierno, que era subir bárbaramente las penas y meter preso a todo el mundo, a un pequeño contrabandista, ya se lo echaron para abajo. Entonces, y estamos negociando el aumento de la pena mínima de 2 años y 4 meses. ¿Sí? Y segundo, porque yo no confiaría en alguien que en la exposición de motivos me dice causas del contrabando, y a esto es digno de leerse, ya termino, causas del contrabando en la exposición de motivos. Es una pieza magistral. La ausencia de la así como la confirmación de la mayoría de las actividades consideradas ilícitas por la legislación nacional es la ausencia de oportunidades de los ciudadanos. Una ciudadanía bien educada con acceso al trabajo que pueda competir en igualdad de condiciones, sin distingo de raza, clase social, edad o género, tendrá poco incentivo para abandonar la posibilidad de tener vida tranquila, estable, productiva y constructiva, fruto del propio trabajo y la dignidad personal. Desafortunadamente, en muchos lugares del territorio nacional, la ciudadanía carece de suficientes oportunidades de educación y de trabajo, lo cual en muchas ocasiones la empuja hacia el abismo de la ilegalidad. Para algunos ciudadanos, el improviso estatal, la falta de capacidad y la existencia de una red de dominación controlada por fuerzas puras de las que difícilmente pueden escapar, son razones más que suficientes para engranarse con organizaciones delincuenciales y interpretar conductas jurídicas.
Yo sinceramente, después de leer ese párrafo maravilloso de la exposición de motivos, lo único que se me ocurre decir es, caramba, afortunadamente existe posibilidad de contrabandear y vender algo en esos lugares. Porque lo que va implícito es el reconocimiento que hace el gobierno de, como hay lugares en el país donde el Estado no ha llevado servicios de agua, ni de energía eléctrica, ni de salud, de condiciones dignas, pues entonces metamos los precios por lo único que pueden hacer. Supongo que con eso pues se les proveerá comida y techo y algún cursito, ¿no? Ok, ese es el... Puede hacer. Claro, claro. Y decirte todo esto es preparando. No, simplemente lo que aplica la reflexión es que no llenando las cárceles con personas con delitos de prisión, con acciones de prisión, se soluciona el problema. Si el problema es de bolsillo, porque la gente hace negocio utilizando la defraudación de las rentas fiscales aduaneras, pues el ataque ideal es en el bolsillo. No en las esposas, en la mano y en la libertad personal, sino precisamente afectando el impacto económico que genera o el beneficio económico que genera. Y la punibilidad debería ser orientada desde el punto de vista de la posibilidad de que no sea rentable dedicarse a esa actividad. De modo que la gente prefiera les salga más barato pagar los productos como corresponde. En lugar de ir a llevarlos a ocupar cárceles donde ni siquiera hay el espacio para recibirlas. No hay el espacio. De hecho, hay una proposición que dice que no se pueden crear y aumentar más penas mientras no se hagan disponibles los cupos de las prisiones. Entonces, un negocio económico como es el contrabando, que afecta a la economía nacional y la economía del Estado, debería ser sancionado precisamente con penas de carácter económico y no tanto privativas de la libertad. Totalmente de acuerdo. Y si vemos que poner penas privativas de la libertad, te aseguro que cualquier pena que de verdad se imponga disuade a la gente de seguir contrabandeando cuando comiencen a imponerse sistemáticamente, que con la legislación actual sería perfectamente posible. ¿Sabes lo que es pasar 2 años preso? No te arrepientes de estar contrabandeando, te lo aseguro. La verdad no funciona con prisión, sino se funciona con temas y sanciones económicas a las organizaciones que lo promueven y que lo facilitan. Hay que contarle eso, pues te voy a contar, lo que pasa es que ya no va a estar conmigo el director de aduanas, sino ya no quedará solo y él va a echar mano. No, pero no importa, yo creo que algo debe quedar, o por lo menos hacer algunos ajustes En la política criminal. en la política. Bueno, en las próximos 6 meses presentará un plan de financiación para que dentro de nosotros 6 meses la comisión, no sé qué cosa, entonces vean de dónde se pueden sacar los recursos. Así no tiene ley. Si la cosa es de seguridad nacional, pues yo no sé, haga un empréstito, grabe la regalía, haga algo, pero compre los escáneres sin necesidad de más comisiones. Metan el presupuesto de eso y compre, es una decisión ejecutiva, no necesitaba ley. Pero bueno, algo está algo. Son medidas muy disuasivas también, porque ese contrabando, si está controlado, es una medida completamente disuasiva. La tecnología, todo eso es una cosa que puede lograr un efecto mucho mejor. Policía, que está perdiendo las penas.